Hola, buena tarde a todas y todos. Yo soy Goretti Cáceres Onofre y en nombre de Fundar y MX y nuestros aliados Reurbano, Colegio de Cronistas de la Ciudad de México y Casa del Arquitecto, les damos la más cordial bienvenida a este recorrido virtual sobre la restauración y reciclaje urbano arquitectónico que impartirá la maestra en arquitectura María Bustamante Harfush. Antes de comenzar, quisiera darle la voz a una invitada especial. Ella es Genoveva Raicovi, asesora inmobiliaria de Reurbano, para que nos comparta unas palabras. Bienvenida, Jenny. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y bueno, bienvenidos a todos. En nombre de Reurbano queremos agradecerles su interés y participación en este recorrido virtual, ¿no? Titulado Restauración y Reciclaje Urbano Arquitectónico, pues un tema de suma importancia para Reurbano y esperemos que estén tan entusiasmados, ¿no? Por lo que veremos a continuación, como yo estoy tan entusiasmada, ¿no? En esta participación de este recorrido. Pues realmente, digamos, pues en Reurbano ya llevamos 12 años con este proyecto, ¿no? De restaurar estos edificios arquitectónicos en desuso y darles una segunda oportunidad. Entonces, pues ojalá y también disfruten mucho el recorrido y también ojalá y nos puedan acompañar en todas nuestras redes sociales ahí en Reurbano. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias, Jenny. Antes de empezar, me voy a permitirles una breve semblanza a la maestra María para que podamos conocerla mejor antes de iniciar el recorrido. La maestra María Bustamante Harfush es egresada con el mejor promedio y mención honorífica de la Universidad Iberoamericana. Es maestra en vivienda y urbanismo por la Architectural Association School of Architecture de Londres. También es cronista de la Ciudad de México, la alcaldía Miguel Hidalgo. Ejerce su profesión a través de su propio taller, María Bustamante Arquitectura. Es miembro fundador del Colegio de Cronistas de la Ciudad de México. También es miembro de la Fundación Arquitectura Tapatía Luis Barragán y del patronato de la Fundación Don Antonio Hagenbeck y de la Lama, perdón. Y es presidenta de Fundar MX, fundación cuyo fin es fomentar una cultura urbana arquitectónica de México. Les invitamos a hacer sus participaciones y preguntas levantando la mano o dejándolas en el chat para que al final del recorrido se puedan responder y podamos nutrir aún más la plática. Y sin más preámbulo, les doy la palabra a la maestra para que podamos iniciar. Gracias a todas por estar con nosotras y nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, Goretti. Hola, Genoveva, qué alegría que nos acompañes. En nombre de Reurbano nos da muchísimo gusto. Y también, pues, gracias a todas las alianzas que se suman en esta transmisión del día de hoy, también a la Casa del Arquitecto y al Colegio de Cronistas de la Ciudad de México. Para mí es un gusto poder compartir este domingo una plática de un tema que es apasionante. Ya lo dijo Jenny, para Reurbano también ha sido un tema, pues, de forma de vida y de forma de desarrollarse, el tema del reciclaje y de la restauración del patrimonio arquitectónico de México. Para mí ha sido un tema que me ha apasionado desde hace muchísimos años y me parece que es fundamental hablar de ello. Pocas veces, incluso en las carreras de arquitectura, se habla de la restauración y del reciclaje. Solo para aquellos que ya empiezan a tener una vocación o un interés de acercarse al patrimonio, es que empiezan a profundizar y a valorar lo que tenemos de patrimonio. Entonces, sí creo que es una materia que está pendiente, sí creo que es un tema que hay que abordar con mayor constancia. Es algo que todos, arquitectos, ingenieros, personas que se dedican a la construcción deberían de tener mucho más cercano, como la posibilidad de reutilizar, de restaurar, de reciclar. En este mes en particular, en el mes de abril, Fundar MX lo ha destinado a hablar de temas de sustentabilidad. Nos importa desde muchas miradas, desde varios aspectos, y uno de los que a mí me parece más importante es justo la restauración como uno de los pilares de la sustentabilidad. Siempre hablamos del tema económico, medioambiental y social, pero muy pocas veces hablamos de reutilizar lo que tenemos, de aprovechar lo que se tiene, y me estoy refiriendo a todas las escalas y en muchas formas de hablar de los desperdicios o lo que consideramos desperdicios. Y ahora en particular, pues lo abordaré desde el punto de vista de la arquitectura y del urbanismo. Vamos a ver en esta hora y cuarto, un panorama increíble de lo que se ha podido hacer en México y en el mundo de rescatar y de regenerar zonas completas urbanas. Yo creo que espero sembrar en ustedes esta pasión por este tema y que cada vez que les toque a ustedes intervenir en la ciudad y en lugares que consideran a lo mejor
despreciados o con poco futuro, yo creo que ya lo empezarán a ver diferente. Yo creo que todo lo existente tiene un gran potencial. Hay muchísimas cosas que podemos aprovechar mejor y dejar de tener subutilizadas como ha sucedido en las últimas décadas. Voy a hacer una presentación con una ponencia, se las voy a compartir y comenzamos. Entonces, bueno, en esta imagen primera lo que están ustedes viendo es proyectos que ha estado desarrollando Reurbano de reciclar justamente estructuras que aparentemente no tendrían mucha belleza o estética o uso y cómo poderlas reconvertir para nuevos usos. Es Milán 44, yo creo que si ustedes han ido al Museo del Chocolate en la Colonia Juárez, seguramente lo han visto aún enfrente. Y pues es como cualquier tipo de estructura puede realmente reutilizarse y reconvertirse para nuevos usos. Esa es como la grandiosidad de muchísimas de las construcciones. Obviamente no todo es reutilizable al 100%, pero muchísimas veces sí, los edificios tienen una nobleza en la planta arquitectónica y en la propia factura, en los materiales que emplearon, que podrían reutilizarse una y otra vez con el mismo uso o con diferentes usos. Les voy a platicar algunos casos que he vivido realmente, o sea, que me ha tocado en todo mi ejercicio profesional tener de cerca y pues otras experiencias que he visto que se han estado desarrollando en el mundo, que me parecen inspiradoras. Una de ellas fue el caso de Spitalfields. Es una zona que está en Londres, en la ciudad, si ustedes ven el círculo del lado izquierdo, es lo que le llaman The City, que es la ciudad corporativa, pues de mucho auge, el distrito financiero. Y del lado derecho, que ven el círculo que dice East End, es esta zona que se llama Spitalfields y que es un barrio que pues mayoritariamente lo habitaron inmigrantes, mucha gente de Bangladesh o de India o de otros países y que había estado pues muy deteriorado, muy abandonado y bueno, sí, con mucho deterioro. En este lugar hicimos un proyecto en la Architectural Association para ver, analizar la zona, que es todo este cuadro amarillo, y ver qué potencial tenía de regeneración y de reutilización. Ahí pueden ver la comparativa, como del lado izquierdo pues tienen toda un distrito pues muy pujante, con arquitectura muy contemporánea, muy moderna, vidrio, acero, concreto, con gran densidad. Y del lado derecho vemos cómo es realmente el barrio, ¿no? Con una muy baja densidad, con muchos servicios también muy necesarios para la zona, también financiera, lugares para comer, lugares para hacer deporte, lugares para comprar el súper, lugares en general de abarrotes, de estos servicios que todos necesitamos. Y pues una calidad de una vivienda también, que pues podía uno ver que realmente tenía pues un muy bajo costo. En esta zona se empezaron a hacer pues cambios muy importantes. Por ejemplo, se empezaron a comprar predios completos y a desarrollar ahí este tipo de estacionamientos que requerían los grandes corporativos de la ciudad y que entonces se empezaron a demoler zonas para construir nuevos edificios. Esto yo creo que es muy pues notorio, yo creo que todos hemos visto casos así, en donde la ciudad empieza a avasallar, ¿no? Algunos de los vecindarios originales por nuevas necesidades de la época. Y pasa eso y pasa también lo que vemos en el lado derecho de lugares que empiezan a adaptarse a esa arquitectura, a ese entorno, a sus cualidades, pero poco a poco revirtiéndolas con nuevos usos, como en vez de ya la tienda de abarrotes, ahora es la galería muy exclusiva, especial, o en vez del restaurante local de comida griega, ahora es un restaurante pues muy exclusivo y especial. Entonces, paulatinamente empieza a generar un cambio porque es la nueva necesidad del entorno que lo rodea. Entonces, es lo que muchas veces ya llamamos gentrificación, que obviamente por nuevos usos que tienen un mayor valor, van haciendo de lado a la gente que vivía ahí, porque también les conviene, porque prefieren vender su local y vivir en otra zona o cambiarse a otro departamento de mejor calidad, a lo mejor con lo que les compran su edificio. Y son tendencias sociales pues muy complejas y que suceden a lo largo de una década, 2 décadas. Estas transformaciones suceden todo el tiempo en las ciudades.
Y en este caso, pues analizamos cómo el lugar tenía pues mucho potencial entre terrenos baldíos, edificios abandonados, desocupados, muchas áreas, como lo pueden ver en este plano, lo negro son oportunidades, terrenos vacíos, vacantes o, como les digo, desocupados y abandonados o subutilizados. Y también todo lo que ven en los colores pues identifica como un análisis de los usos que tenía la zona. Como lo amarillo es vivienda, lo morado era industria, los rojos son zonas comerciales, y así, ¿no? Lo verde muchas veces son espacios públicos como parques, jardines, espacios abiertos, a veces estacionamientos. Y pues como pueden ver, si uno abstraía esa masa, digamos, de espacios de oportunidad, pues identificábamos que había muchísimo por hacer, muchísimos metros cuadrados disponibles, ¿no? De potencializar. Y en ese caso, nosotros escogimos en particular este terreno que está en el círculo, de un terreno, pues también como subutilizado, con una especie de talleres prácticamente cerrados, sin uso, y muy bien ubicado, porque justo todo lo rojo eran avenidas principales y había zonas comerciales, y eso pues hace también muchas veces muy valioso un predio, ¿no? La cercanía con transporte, la cercanía con servicios. Y ahí nosotros hicimos una propuesta para una asociación de vivienda para que adquiriera ese terreno e hicimos un proyecto pues muy de anteproyecto, una idea conceptual de lo que se podía hacer y era pues todo un proyecto que podía involucrar comercio, área pública, espacio común y también vivienda de distintos niveles sociales, de distintas escalas, ¿no? Unas con distintas tipologías para distintos tipos de usuarios. Entonces, pues este proyecto se desarrolló así, para nuestro gusto, sí, el proyecto se construyó algunos años después, esta es una imagen de Google Earth, y pues vemos cómo se va renovando paulatinamente las ciudades, y es impresionante porque realmente cómo las cosas empiezan a detonarse paulatinamente, y somos tantos interviniendo la ciudad, tantos propietarios, tantos habitantes distintos con distintas necesidades, y cómo la ciudad se va adecuando a eso como un organismo vivo que paulatinamente va generando el cambio. En el caso, ahora les voy a mostrar algunos proyectos de ciudad. Hay varios ya todo el mundo, yo creo que ya casi todas las ciudades tienen un ejemplo del tipo de lo que les voy a mostrar, de espacios completamente subutilizados otra vez. Este es el puente de Londres, que yo creo que lo ven muy bien aquí en la parte de abajo, que cruza el río Támesis, y siempre el lado izquierdo de la ciudad de Londres había sido la ciudad pues más exclusiva, cuidada, habitada, y toda la parte del lado derecho del río era realmente la zona de servicios, de fábricas, de bodegas, de almacenes, de servicio. Entonces la ciudad buena y la ciudad mala. Durante siglos se vio así, hasta hace realmente a finales del siglo XX, principios del XXI, empezó a verse el potencial que tenían de toda esa ribera, transformarla y volverla a dar vida. Toda esta zona que ven de edificios, todos eran eso, bodegones, refrigeradores, almacenes de productos, zonas fabriles, como ven en estas imágenes, que paulatinamente se fueron transformando. Ya, pues obviamente, costumbres que se tienen en siglos pasados, 19, 18, pues empiezan a ser ya no tan factibles o constantes en una nueva realidad, ¿no? Social, económica y demás. Entonces, muchos edificios estaban vacíos, abandonados, ya no producían, ya no era tan viable. Como ustedes saben, Londres es una de las ciudades más costosas, más caras del mundo. Y ya por su propia localidad, pues ya no era conveniente que la ciudad creciera más hacia la periferia, sino seguir dejando mucha área pues de campo alrededor y sí aprovechar cómo volver a redensificar y a volver a reciclar estos espacios. Entonces, muy paulatinamente se empezó a dar el cambio de estos edificios industriales a un nuevo uso de viviendas sobre todo, pero también oficinas, nuevos comercios, y todo eso pues empezó a generar que esta imagen que se tenía industrial, como saben ustedes también,
Inglaterra es el ejemplo de la revolución industrial, pues empezó a cambiar y en vez de ya ser la tienda de raya, empezó a ser el local de panadería, la tienda del café, etcétera. Pero lo más bello en este caso es que sí tuvieron una sensibilidad de rescatar esa imagen industrial, de mantenerla como parte de la identidad de la ciudad y de que los nuevos desarrollos no lo minimizaran, ¿no? Que lo nuevo no compitiera con lo antiguo, que lo fabril también tiene una estética y también es parte del patrimonio. Entonces, todo lo que de grúas, como se ve en la imagen de la izquierda, que eran estas grúas para cargar la mercancía y meterla en un banco, en un cuarto piso, en un quinto piso, pues todos esos elementos de grúas, poleas, puentes, conexiones, todo se mantuvo. En realidad, casi todos los edificios mantienen esa esencia industrial, que es parte de su belleza y de su identidad, de su unicidad. Para lograr ese cambio o esa transformación, la ciudad de Londres hace estrategias muy interesantes. ¿Cómo puedo cambiar un entorno si yo como gobierno, como localidad, como alcaldía, no invierto en ese espacio? Tengo que invertir para provocar el cambio. Y en este caso, en toda esta sección, algo de lo que provocó más ese elemento detonador o ese edificio que generó el cambio fue este edificio del Museo del Diseño. Al haber introducido esa pieza en un lugar que nadie quería ir a caminar, ni andar en bicicleta, ni recorrer, porque pues, eran bodegas abandonadas y fábricas ya en desuso, el tener un pretexto para ir de un edificio nuevo, pues con nuevos contenidos, como una ancla, un atractor, empezó a generar que sí la gente sintiera confianza de ir en primer lugar y después de invertir, porque fue un cambio que también se fue dando paulatinamente, ¿no? Los andadores, los puentes, los corredores alrededor del río se empezaron a regenerar y todo eso con una inversión pública, ¿no? Del gobierno, de querer invertir porque la gente creyera en que esto era viable. Toda la imagen de los edificios, pues a mí me parece hermosísima, me encanta esa estética y me encanta pues que todo, hasta conservara lo que pudiera parecer inútil, como una chimenea en la imagen de la izquierda, ¿no? No diría, pues ahí a lo mejor lo demuelo y hago otros 5 departamentos, ¿no? Es un área, es un metraje que ocupa dentro del conjunto, pero aquí no, esa es parte de la plusvalía, parte del valor de un entorno, parte de reconocerte en un lugar que tiene historia, ¿no? El mantener el nombre de los edificios como era el nombre de las fábricas o de los espacios, ¿no? Todo eso le da identidad, le da imagen y eso es muy bello verlo. Este tipo de edificios también, que era, por ejemplo, un antiguo refrigerador, o sea, se llegaba mercancía de, pues, guardar pescados y quesos y demás, siguió manteniendo esa imagen industrial y se convirtió en nuevos corporativos y zonas comerciales. Y les digo, todo esto se da en una década, en 2 décadas. A mí me tocó verlo, me tocó ver esa transformación de abandono a reciclaje, restauración y habitar, y cómo la gente lo habita. Y pues hubo mucho tipo de intervenciones, ¿no? En este, por ejemplo, edificio de la derecha, pues ven toda su factura en tabique, aparente, como era lo industrial, y sin embargo, creciéndole también nuevas estructuras que seguramente reestructuraron el edificio para hacerle todavía una mayor densidad a la propia edificación original. Y pues este tipo de instalaciones, como ven, este puente del lado izquierdo, pues ya es súper contemporáneo, hecho justo para que la gente pudiera ir en bicicleta por el borde del río y teniendo este tipo de equipamientos a lo largo del río Támesis y hacerlo más seguro, hacerlo más habitable y vivible. Aquí, como pueden ver, si acaso hay unos que otros edificios nuevos, la mayoría mantienen esa estética original, con estos como balcones y las grúas, como les digo, para cargar la mercancía. Hoy ya son balcones de disfrute de los departamentos. Y en el lado derecho sí pueden ver algunas franjas de nuevos edificios que sin embargo también tratan de irse adecuando en escala, en altura, en materiales a un entorno que ya existía. Entonces, este tipo de ejercicios yo creo que nos dicen, sí es posible,
sí debemos de voltear a ver lo que tenemos. Lo industrial también vale, tiene una estética muy, muy bella que nos es valiosa, y pues bueno, es más o menos el resultado de los departamentos por los interiores. En este mismo ejercicio fue tan exitoso en esa parte baja, digamos, del río, que empezó a crecer ese desarrollo hacia arriba, ¿no? Todo el borde, digamos, hacia arriba del río, empezó también poco a poco a reciclarse, a restaurarse. O sea, fue tan exitoso ese primer desarrollo que siguió extendiéndose y sigue extendiéndose todavía hoy en día más arriba del río. Y pues estructuras como esta, que era una antigua planta de energía para la ciudad, se convirtió en lo que hoy es uno de los museos pues, más visitados, que es la ampliación del Tate, el Tate Gallery, una ampliación del nuevo Tate Gallery, que es una intervención de Herzog y de Meuron, arquitectos muy reconocidos, que seguramente ustedes han escuchado, y que también vieron el potencial de esa edificación brutalista, como una caja bellísima de puro tabique aparente, y otra vez la mantienen como identidad del lugar, como parte así identitaria. O sea, ya de por sí todo el mundo se identificaba con esta antigua estructura, y hoy toma pues mayor fuerza con esta intervención pues muy contemporánea de los interiores, y pues llevando excelente arte contemporáneo, ¿no? En exhibición. Si ustedes pasaban por detrás de este lugar, pues era totalmente, uno no querría ni bajarse realmente a la banqueta, porque se veía todo abandonado, solo, vandalizado, peligroso. Realmente pasabas en el camión y querías que se siguiera de largo. Pero no pasó más de 5 años en que la zona, a partir de este nuevo uso, empezó a tener una nueva vida, a tener turismo, a ser un polo atractivo, ¿no? Y realmente eso empezó a generar el cambio también en las calles posteriores y todos los vecindarios de alrededor. Entonces, no es solo el rescate de los edificios por sí mismos, sino también el uso que se les da, ¿no? Y aquí pues tener ese uso del museo de una de las galerías más importantes de arte en el mundo, pues ya fue una gran plusvalía, ¿no? Y bueno, ahí también las necesidades, ¿no? El propio Tate Gallery tiene su sede original en el centro histórico, digamos, muy cerca de Trafalgar Square, y ya no tenían espacio para mostrar sus colecciones. Entonces fue un como dar y dar. Me están dando un espacio público a un muy buen precio, lo puedo regenerar, lo puedo reciclar, tener más espacio de exhibición, y el gobierno me va a apoyar también en ir regenerando los alrededores. Pues claro que invierto en ello, ¿no? Es un dar y dar. Y lo mismo sucedió con, por ejemplo, ¿cuáles son las acciones así de gobierno? Este puente conecta justo esta fábrica que acabamos de ver con el frente, un remate así directo, llega con San Paul, que es pues, la catedral o la iglesia principal en Inglaterra o en Londres. Y contratan al arquitecto Norman Foster, todo su equipo, para hacer este puente de conexión entre un lado del río y el otro, y hacer también otra vez un atractivo turístico, el conocer un borde y el otro, que el propio puente propicia ese movimiento de la gente y ese conocer los lugares y hacer que las cosas empiecen a transformarse. Otro proyecto muy lindo también de ciudad, en donde también el gobierno invierte y ve un potencial hacia el futuro, fue Puerto Madero en Buenos Aires, que a finales del siglo XX, 1995, tenía esta imagen totalmente en abandono, ya sin el uso que había tenido por siglos, pues también de barcos, de llevar a almacenar materia prima, cosas para la ciudad, ya estaba totalmente en abandono, y empiezan a ver también el potencial en ello y a rescatarlo. Y otra vez viendo lo valioso de esa imagen arquitectónica. Tal cual se empieza a reciclar, a restaurar, a intervenir, a mantener la esencia industrial y hacer nuevos corporativos. En la mayoría de estos bloques eran oficinas, las plantas bajas eran restaurantes que hacían que otra vez
ese puerto volviera a ser un puerto visitado, caminado, como un paseo muy agradable, y eso empezó a atraer a la gente que por muchísimo tiempo casi ni se habían dado como esa fachada al río, ¿no? Al río de la Plata y a los muelles. Y ahora con esta intervención pues volvió a ser un atractivo y una posibilidad realmente de la ciudad que siempre le había dado la espalda a esa zona. Y pues empezó a cambiar. Obviamente no es solo el arreglar el edificio, es ponerle nuevas iluminaciones, estas bajadas, por ejemplo, van a estacionamientos subterráneos para que la gente pueda llegar en su auto y poder acceder a todos estos nuevos servicios, equipamientos. Entonces es una transformación que requiere una inversión. Para que yo logre que un restaurantero se anime a ir ahí, a un lugar donde no iba nadie antes, pues tengo que hacerlo atractivo. Y otro de los, por ejemplo, de los éxitos que lograron en este fue el traer a la universidad, la católica, bueno, se llama Pontificia Universidad Católica de Argentina. Traer una universidad a un lugar, yo creo que ustedes saben lo que significa, ¿no? Un detonador impresionante de todos los estudiantes y lo que conllevan los maestros, las necesidades, los servicios, la vida que da a un lugar, ¿no? Entonces fue súper acertado llevar a uno de estos bodegones, pues una universidad que es de gran prestigio, y empezar también a traer, a darle ese uso y esa vida al lugar. Otra inversión importante que hizo el gobierno fue también contratar a un arquitecto muy famoso, Calatrava, para hacer esta conexión del muelle en un extremo, digamos detrás de mí están los que les acabo de mostrar, estos bodegones de tabique aparente, y en la parte de enfrente, cruzando el muelle, pues también había mucho terreno también abandonado, subutilizado, y bueno, el pretexto fue hagamos este puente que conecte con el otro borde y que tratemos de poco a poco ir haciendo que esa otra franja también se regenere, se reestructure, se reutilice. Y pues obviamente tampoco nadie quería irse a este entorno así, fabril, industrial. También se destinó una de estas fábricas a universidad y otras que como esta, que estaba un poco más a la derecha en esa misma imagen, es otro gran edificio también de industria. Se transformó en un hotel que hoy es un hotel de lujo. De hecho lo intervino Philip Stark también, este gran arquitecto con mucho diseño en interiorismo. Y pues ya toda esa zona, en estas imágenes que ahorita pues veían como desoladas y abandonadas, hoy en día es una zona pues que tiene muchísima plusvalía. Hay una combinación importante entre edificios muy contemporáneos con las joyas que había de este patrimonio arquitectónico ya intervenido y revitalizado. Entonces, es todo un juego, ¿no? Que va a la par. Y pues aquí otro ejemplo en México que a mí me parece bellísimo, que me parece que hicieron un gran trabajo, y que es el Parque Fundidora en Monterrey. También una zona extensísima de territorio, tenían un gran terreno en una zona muy central de la ciudad de Monterrey, y pues todas estas estructuras de los hornos antiguos donde fundían el acero, totalmente en desuso ya, ya había cerrado la fábrica y pudieron haber optado por muchísimas decisiones de desarrollo urbano, ¿no? O de plan maestro. Pudieron haber dicho, pues montamos todo, se recicla el acero y ya, y vendemos los terrenos. Pudieron haber hecho un desarrollo de puras torres, de densificación, un nuevo Santa Fe. Pudieron haber hecho muchas decisiones a nivel tanto empresarial como ciudad, como todo, ¿no? Y su decisión de hacer este gran parque para la ciudad, de rescatar, reciclar, utilizar las antiguas estructuras industriales y hacer una intervención, en este caso lo hace el arquitecto Grimshaw, hace este añadido o este anexo que complementa uno de los hornos más importantes con nuevos servicios de restaurante, museo de sitio, tienda, todo este tipo de servicios para darte a entender qué fue la historia de esta fundición tan importante para México
Y también pues servicios que son necesarios, además de que también los otros bodegones que tenían se destinaron a hacer una cineteca, se destinaron a hacer salones culturales de distintos eventos y regeneraron todo el espacio abierto para un parque pues dignísimo, ¿no? O sea, que de la escala de los grandes parques metropolitanos. Y la belleza de él es que también otra vez todo lo industrial tomó su lugar, tomó su presencia y sigue siendo como un parte del atractivo es eso, ir viendo los tanques de agua, las chimeneas, las grúas, los puentes, los almacenes. Eso pues es bellísimo. Otra cosa increíble que lograron hacer es que también pues de una manera bueno, artificial volvieron a generar lo que era un río, el río de Santa Lucía que cruzaba la zona centro de la ciudad, a hacer este nuevo canal, digamos, navegable, que puede la gente ir en una lanchita, recorrer el lugar, todo el parque, que es bastante extenso, y generaron muchísima nueva vida que no existía para toda la ciudad, nuevos espacios de paseo, nuevas conexiones con los alrededores. Fue una plusvalía para la ciudad de Monterrey increíble. Lugares para andar en bicicleta, etc. Y eso pues también hizo que otra vez son de estos proyectos detonadores que hacen que lo que está alrededor por propia naturaleza también empiezan a regenerarse, a reciclarse, a reutilizarse, a hacer, contener plusvalía. Por ejemplo, tan solo estas casas que están aquí, antes le daban la espalda completamente a este río, barranca, como lo quieran ver, porque era un tiradero, era un espacio sin uso, abandonado, desecado, y a la hora de abrir el canal, pues muchas casas abrieron sus ventanas hacia el canal, varios abrieron como locales hacia el espacio del río para hacer restaurantitos, cafés, etcétera, y eso le cambió completamente la vida, ¿no? A la zona y a la ciudad de Monterrey. Otros casos aislados, pequeños, es como cómo los edificios son tan increíbles que pueden reutilizarse en usos tan diversos. Este es el caso de la librería del Ateneo en la ciudad de Buenos Aires, en donde el teatro se convirtió en una librería espectacular. Si un día tienen oportunidad, vayan a verla, es increíble lo que se logró ahí, de todos los mezanines, los palcos, todo se llenó de libros. El propio escenario o teatro sigue funcionando como tal, haciendo algunas presentaciones de libros o algunos eventos especiales, pero es un espectáculo el edificio. Cosa que, por ejemplo, en México, pues no sucedió con la obra en el edificio de Bella Época en la Colonia Condesa, que era el antiguo cine. Yo creo que varios pues llegaron a ir ahí, era también un cine pues muy lindo, muy local, muy de barrio, y sin embargo, pues prácticamente lo único que se dejó fue este acceso que vemos en la imagen, pero detrás se demolió por completo esa experiencia, digamos, del cine, y ya hoy es, pues bueno, ya la saben, la Biblioteca Rosario Castellanos, que igual es muy, muy bella, pero igual pudo haber reutilizado mucho de lo que ya de por sí tenía, ¿no? La estructura. Y así pues vemos otras como esta que era la TS1, que era la Primary School, escuela número 1 de primaria en el barrio de Queens en Nueva York, que también pues por la baja como densidad de alumnos que llegó a tener en algún momento decidieron cerrarla por hacer otras, no sé, por otras necesidades de educación en la zona, y lo convirtieron en una ampliación, digamos, del Museo MoMA de Nueva York, también de arte contemporáneo, y pues con una intervención muy sencilla. Realmente la escuela sigue predominando, esa imagen de la escuela, y solamente sus patios se les hizo esta como intervención más contemporánea, en donde generalmente hay propuestas de arquitectura y de arte nuevo, ¿no? Y pues así también en el caso, por ejemplo, de Buenos Aires, estos silos que vemos con regularidad y que todavía incluso en Ciudad de México hay muchos silos de aceite, de harinas, de varias cosas que generalmente se han demolido cuando ya no les hemos visto el servicio industrial, y en este caso pues sí se reutilizaron para hacer también de estos bodegones industriales para nuevas zonas de vivienda.
Esto podría ser muy similar a la imagen que tiene Vallejo o que tienen distintas zonas de la Ciudad de México, Atlampa, etcétera, y que tampoco les vamos al valor. Decimos, si hay un nuevo desarrollo ahí, va a ser demoler y volver a hacer, ¿no? Casi esa es la tendencia en nuestro país, por eso a mí me interesa mucho y me da mucho gusto que nos acompañen ahorita aquí en el Zoom y en las redes sociales, pues para ver que hay muchas otras posibilidades y que debemos de abrirnos más a reutilizar lo que existe y que tenemos de gran calidad. En este caso, por ejemplo, la transformación es muy sutil, ¿no? Entre la imagen de la izquierda y de la derecha. Realmente se mantuvieron los muros, se aprovecharon las alturas interiores y todavía se creció un piso más en la parte superior con esta estructura pues, de madera muy ligera para seguir haciendo, densificando ese bodegón y hacer nueva vivienda. También lo mismo en Uruguay, también esta antigua fábrica se llamaba Fábrica de Alpargatas, pues también se reutilizó toda la estructura de concreto, que también si ustedes se ponen a pensar, o sea, todas estas estructuras que ya de por sí cargaban incluso más que lo que es cargar un departamento y las personas, que tenían una carga mucho calculada, mucho más fuerte, pues son muy fáciles de reutilizar para otros usos como es la vivienda. Entonces, imagínense toda la construcción que ya de por sí hay en esta estructura original de la fábrica. Imagínense demolerlo para volver a hacer algo por el estilo. Es absurdo, ¿no? No reciclar, no reutilizar. Y en este caso, bueno, ahí se ve un poco el objetivo del antes y el después, de cómo quedaría. Hoy en día ya está más que habitado y también generó que los alrededores, otro tipo de fábricas similares, pues dan ese ejemplo, ¿no? De reutilización. En el caso de la Ciudad de México ha habido casos muy tristes de demoliciones absurdas porque pudieron haberse pues adaptado a la belleza industrial que tenía la antigua estructura de una fábrica, como puede ser la fábrica Moctezuma o como puede ser la cervecería Modelo, que es de las pocas que todavía siguen en pie, pero que está pues a nada, yo creo en unas décadas estará nada de elegir cambiar de sede a otro lugar donde el predio tenga menor valor y donde puedan seguir distribuyendo la cerveza, pero su predio está ya rodeado de nuevos desarrollos y todos esos nuevos desarrollos pues, no vieron el potencial que tenían en su arquitectura fabril. Casi las de la izquierda la demolieron casi por completo y es un como conjunto de vivienda social pues que pudo haber aprovechado mucho esta imagen y hacer algo muy lindo. El de la derecha también se desmanteló por completo, que a mí me parece una estructura bellísima que podría haberse reutilizado pues como parte de algo, de área, de una zona lúdica dentro y atrás a lo mejor ya desarrollos nuevos, o sea, combinar lo nuevo con lo antiguo, pero pues se desaprovechó. Hoy en día en esta está toda la plaza Cars Oeste, que también para mí fue muy traumático porque pues traté de luchar de que no se demoliera este edificio de oficinas de Rosell y de la Lama, dos arquitectos muy famosos de los 50, 60, que arquitectónicamente era bellísimo, el corporativo de Chrysler de México, era un pabelloncito que daba sobre el lago Alberto y en la parte de atrás era la fábrica extensísima, como ustedes saben son manzanas enormes que ocupan muchísimo espacio y pues el pabellón tenía en la parte frontal un mural muy bello de Siqueiros que se llamaba Alta Velocidad y en el interior también tenía mobiliario de Clara Porcet. Entonces para mí era una joyita y debieron de haberlo conservado dentro de todo este conjunto que hoy llamamos Parques Polanco como una pieza así insigne que lo rodearan edificios nuevos, contemporáneos, pero que esta pieza se preservara. Como o sea, gimnasio, como salón comercial, plaza comercial, como salón de recibir a las personas, como oficinas, como lo que quisieran, pero lo demolieron por completo. Y lo único que se salvó es que se trasladara el mural de Siqueiros a la plaza de la Alameda, donde está Relaciones Exteriores, atrás de Corpus Christi, ahí está. El objetivo de este mural era que estuviera en una avenida en donde a alta velocidad lo vieras pasar.
y hoy está atrás ahí en una pared que pues nada más lo puedes ver peatonalmente si te asomas por ahí. Entonces son de estas cosas que dices, ¿cómo es posible que no tengamos esa sensibilidad de apreciar que también tenemos una arquitectura industrial de gran valor? Y eso ha pasado no solo con este, sino con todo lo que hay alrededor. Imágenes de cuando ya se demolió por completo, donde tampoco se dejó ningún vestigio de su historia industrial, que fue importantísima, no solo de autos, de refrigeradores, de miles de cosas que se produjeron ahí por más de 60 años. Adiós, ¿no? Toda esa historia e identidad, y hoy es esto, que sí, arquitectónicamente estará a lo mejor atractivo, pero pues que pudieron haber adaptado muy bien ese sello de identidad. Y así otros ejemplos, se los paso rápido, igual, todo es demolición total. O sea, en México todavía esta idea del reciclaje es contado, ¿no? Son pocas las empresas como Urbano que se han dedicado a ello. Y que pues es que nos falta esa sensibilidad de aprovechar lo que se tiene y de ver con otros ojos las estructuras que existen, como esta, ¿no? Que también está demolida ya por completo, igual es Plaza Carlos. Y este es el resultado en proceso, ya saben, ya la conocemos, fue un borrón y cuenta nueva, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son estas necesidades para que un lugar se recicle, se regenere, se reutilice? Su factibilidad económica. Sin eso, pues nada, ¿no? Nada se conserva, ni así sea la joya de la corona, se destruye por completo. Y esa factibilidad económica, pues hay muchas formas de llegar a ello. Y les voy a poner 3 ejemplos. La inversión pública, que para mi gusto es muy importante, independientemente de que la mayoría lo ponga al privado, lo público es muy importante. Si el gobierno no hace ver las cosas con ese potencial, pues nadie va a querer invertir en un lugar, ¿no? Porque hay un temor, es como me estás dejando toda la responsabilidad a mí. Una ciudad que ha hecho un trabajo brillante de temas de regeneración, de reutilización y de inversión pública ha sido Barcelona. Son muchas las cosas que ha hecho, por ejemplo, desde las Olimpiadas que hizo, creo que era el 92, hicieron una transformación radical de la ciudad, de aprovechar las áreas abiertas, de generar nuevos equipamientos, pero también ha hecho un uso grande de abrir el frente de mar y de invertir en ello, de hacer paseos, de hacer nuevos equipamientos, nuevos servicios, nuevas viviendas. Y también esta zona que se llama 22 Arroba, donde vamos justo a hacer un taller de verano este mes de junio, pues es una zona igual, industrial, desaprovechadísima, cercana a todo lo antiguo de la ciudad y que desde hace 20 años se ha venido regenerando paulatinamente con intervenciones puntuales de grandes arquitectos del mundo, con nuevos corporativos, museos, salas de exposición, de vivienda, etc. Ha hecho muy, muy interesante. Y otra es, por ejemplo, la ciudad de Londres, que también con mucha regularidad está invirtiendo en sus espacios y en todo lo que es su infraestructura. Y aquí, por ejemplo, la estación de Liverpool Street, súper restaurada, como la ven aquí, pero aquí, o sea, ustedes dirán, pues es puro siglo XIX en esta imagen, pero no, es 19, 20, 21, o sea, no dejan que las cosas se caigan y no hay pleito entre el siglo XIX con el actual. Yo creo que la podrán distinguir ustedes mismos, ¿no? Que es nuevo, es las escalinatas que conectaron un nuevo de transporte, nuevos metros, nuevas salidas de trenes, nuevas cosas, o sea, no se queda todo estancado, se renueva, se reutiliza, se actualiza. Nuevos barandales, nuevas marquesinas, nuevas iluminaciones en las plazas exteriores, y sin embargo lo antiguo está antiguo, restaurado perfecto y cuidado perfecto. Entonces hay una fusión arquitectónica bellísima de todas las épocas, ¿no? Y de mantenerlo vigente. Esta imagen del lado izquierdo es Londres y del lado derecho es Francia. ¿Qué puedes hacer con lo mismo que tienes, no? Esta parte de la izquierda ya hoy en día ya está restaurada, rehabilitada, con vida, con comercios, con nuevos usos, ¿no? Pero hace 20 años no lo estaba. Y cómo otros ejemplos te pueden inspirar a realizar ese cambio, ¿no?
Aquí en este caso, por ejemplo, en el caso de Londres todavía los trenes pasaban por arriba de esta estructura y en el caso de Francia creo que ya no pasaba el tren y entonces se hizo un corredor peatonal verde que nos llama mucho la atención el de Nueva York, pero en realidad pues hay muchos otros que ya se habían hecho antes en el mundo, ¿no? Y es pues eso, darle vida, darle seguridad a una ciudad que siempre está cambiante. Y lo mismo he hecho con este tipo de inmuebles, la ciudad de Londres, cuando se empezó a construir la famosísima torre de Renzo Piano, de Shaft, que se llama, que es uno de los rascacielos más grandes ahorita en el mundo, pues también hay que regenerar el entorno, el vecindario, para que la gente quiera venir aquí. Y para nosotros también en Ciudad de México diríamos un edificio de un piso de altura, de un nivel de altura, pues tiene muy pocas posibilidades de sobrevivencia. En México siempre estamos pensando en la densidad y entre más pisos pueda y entre menos área libre deje y entre más viviendas pueda hacer, mejor. Pero vemos cómo en otros países ese no es importante. O sea, sí es importante que haya equidad, que haya mejora, que haya una buena inversión, pero también es que nuestro patrimonio tenga una buena conservación y desarrollo a lo largo del tiempo y que lo que vale lo preservemos y lo que no, demolámoslo y volvamos a hacer algo que sea acorde a la situación actual. Aquí esto, les digo, si fuera México, la Lagunilla, Tepito, la Alameda, qué sé yo, ya estaría muy difícil su preservación, su conservación. Y aquí, pues vemos cómo quedó esa renovación de los arcos que les acabo de mostrar. La torre que les platicaba de Renzo Piano se ve aquí en la imagen y se ve pues, la cercanía, ¿no? A esta zona que estaba en un franco deterioro. Ahora vamos a la inversión privada, que a mí es de las que más me interesan y me gustan, porque realmente creo que un país lo hace en un porcentaje enorme, el 90% lo hace la inversión privada. Los empresarios, la gente que trabaja, los profesionistas, los que invierten, así es admirable, ¿no? Porque realmente están poniendo todo lo suyo en favor de, sí, su propio desarrollo, pero también de cambiar y transformar un lugar. Esta experiencia la viví hace también como 20 años porque conocí a los desarrolladores de esta zona que se llama Culver City. Es Laurie y Frederick Smith. A lo mejor lo pueden encontrar en redes o algo. Ellos, durante, pues al final del siglo XX, hubo muchísimas revueltas en esta zona que se llama así, Culver City, que estaba muy abandonada. También eran puros bodegones, talleres, lugares de oficios, maquiladoras, muy industrial, pero muy abandonado y con mucha violencia, agresión, vandalismo, mucho problema racial. Estaba realmente, nadie quería cruzar por ahí. A pesar de que todas las zonas, pues de las filmaciones, pues, los grandes pues ya saben, las empresas que se dedican a las películas están ahí alrededor, igual porque son estos grandes bodegones y demás. A pesar de eso, nadie quería cruzar por la zona. Entonces se había abandonado y se había bajado su valor muchísimo. Y ellos aprovechaban ese momento para comprar todo lo que pudieron. Bodegones, terrenos, fábricas, lo que había, lo compraban. O sea, porque estaba muy barato, porque nadie quería invertir ahí. Estaba muy feo el lugar, entonces empezaron a comprar propiedades, bodegones, terrenos, y empezaron a tener un trabajo muy importante de negociación con lo que es la alcaldía, ¿no? Tu delegación, tu alcaldía. Es, yo estoy comprando aquí, yo creo en esta zona, yo la quiero transformar, revertir a que sea una zona otra vez habitable y vivible y segura, pero tú también, alcaldía, ayúdame a lograrlo. Tú también pon iluminación, tú también lo que eran las vías del tren, hagamos un paseo ciclista, hagamos un paseo andador, hagámosla segura la zona juntos. Entonces, así compraban y compraban y compraban bodegones y resulta que pues, contrataron al arquitecto Eric Owen Moss porque estaba en su misma oficina. El arquitecto estaba creo que en el despacho de abajo y ellos arriba y dijeron, oye, pues estamos comprando bodegones, pero nos hace falta un arquitecto que nos ayude a darle una manita a esos bodegones y transformarlos para un nuevo uso y los podamos rentar.
Y él empezó a hacer una arquitectura pues muy posmoderna, o sea, en donde dejaba visible las estructuras antiguas, como ven aquí, es parte de una armadura de estos bodegones, y empezó a hacer una mezcla entre preservar e intervenir con arquitectura contemporánea. Fue muy debatido, en todas las revistas empezó a salir, se hizo famosísimo, no era conocido, Eric Owens, no tenía prácticamente casi trayectoria, pero con esto lo empezó a tener, empezó a estar muy publicado, empezó a hacer obras muy icónicas, muy llamativas, muy así, ¿no? Muy expresivas. Y pues realmente era casi reutilizar la estructura que había y ponerle un añadido así estrambótico, diría yo, ¿no? El vestíbulo o la oficina principal o qué sé, algún detalle tenía que lo hacía ya icónico el edificio. Y les digo, con esa mezcla entre estructuras nuevas y estructuras antiguas. Les puede gustar o no gustar, hay de todo arquitectónicamente, o sea, de pronto es mucho un capricho y así, pero se volvió icónico y lo hizo muy llamativo. Y lo interesante es que los desarrolladores empezaron a rentar todos estos bodegones y espacios a 10 años a empresas como todas, o sea, AOL, o sea, todas las empresas fuertes, Motorola, todos, Sony, Samsung, qué sé yo, o sea, todas las empresas que tenían corporativos en la zona de Los Ángeles, en el típico corporativo, pues dijeron, prefiero aquí, o sea, está alternativo, interesante, la arquitectura me gusta, es más actual, va más con mi imagen, con mi empresa de mercadotecnia, con mi empresa de tal, y además me la estás dejando a mitad de precio de lo que me vale la ciudad central de Los Ángeles, y además, o sea, en convenios a 10 años que les convenía así por mucho, ¿no? A las empresas. Entonces, ya hicieron como el negocio del siglo realmente con estas intervenciones y pues hoy en día, si ustedes van por ahí, o sea, es impresionante todas las empresas que se fueron ahí y la dinámica que se generó de todo, ¿no? De una movilidad increíble, no solo de las empresas, sino también lo que lleva, ¿no? Nuevos negocios, nuevas viviendas, nuevos usos, nuevos servicios. Aquí en Motorola, por ejemplo, y pues tal cual, reutilizando los techos originales de esos almacenes y con nuevas intervenciones contemporáneas. Se fueron universidades, se fueron muchísimos. Y pues bueno, ahora voy a un ejemplo en donde se da una inversión pública y privada más notoriamente. En la anterior, pues es como, bueno, ya vieron los edificios que hizo lo privado, pero el espacio público también, la alcaldía lo arregló. En este caso, es la mitad y la mitad. Una antigua fábrica Oxxo, así se llamaba, como lo pueden ver en la torre, producía como caldos, como ingredientes como para la carne y cosas por el estilo, como aderezos y ese tipo de cosas. Y había estado en abandono por completo también. Esta es un poco más arriba de la parte del río Támesis, en Londres también, una zona también desaprovechada, abandonada, como habíamos dicho, de servicios y de fábricas. Pues bueno, el gobierno, en ese caso, en el caso de Londres, es más común que la gente rente a que compre, porque pues es difícil tener, ¿no?, ingresos para poder comprarte una casa. Es más fácil rentar. Y hay muchísimo apoyo por parte del gobierno para que todos tengan una vivienda digna y el gobierno mismo la construye o la provee y le da mantenimiento y la cuida o sea, es el administrador de la vivienda social. Entonces, en este caso, el edificio, que es, como lo ven, bastante grande, estaba abandonado, vacío. Y lo que hicieron fue hacer unas alianzas con empresas. Entonces, el A, eso es como una planta baja y un mezanín. Lo reconvirtieron en una zona comercial en planta baja que diera al muelle para que justo turistas y visitantes y residentes pues compraran cosas y se hiciera una vida barrio constante, hubiera gente en el lugar que antes no la había. En el mezanín generaron talleres de puras cosas como artesanías, arte, diseño,
de todo tipo. Ahorita les muestro algunas imágenes. Relojería, joyería, textiles, etcétera, que eran los mismos que se vendían en la planta baja, y que la idea era que los que pues ocuparan ese mezanín de talleres fueran los propios residentes en primera instancia. O sea, se le ofreció a los residentes, si tú vas a vivir aquí, tienes prioridad de rentar estos talleres y de vender lo que hagas, a lo que te dediques, ¿no? Cosas de diseño, de cada. Y luego, en la zona B, ese piso alargado se lo rentó o vendió, no sé, creo que ahí hubo ventas más bien, del espacio a cafeterías. Y entonces, pues cafeterías que, igual, estando en ese nivel, con toda la vista a la ciudad de Londres en el otro extremo. Entonces, ya ahí generó un ingreso, digamos, comercial, que justo esa cafetería y los restaurantes en la parte de hasta arriba, que ahorita les comento, pues hicieron que todo el proyecto se hiciera económicamente factible. O sea, la parte comercial hizo que lo social se pagara. Entonces, ese es un proyecto brillante, realmente, ¿no? Toda la parte S es la vivienda en renta social, imagínense, o sea, frente a Londres, 5 pisos de puros departamentos de vivienda, con balcones, como lo pueden ver, que prácticamente se pagaron con los extremos, digamos. En el D es la zona de restaurantes, que son 2 restaurantes en cada ala, digamos, de lujo, son restaurantes verdaderamente pues, costosos y muy exclusivos y valiosos, porque es la terraza que ve a toda la ciudad de Londres enfrente, toda la silueta de la bahía de Westminster y todos estos edificios tan icónicos, pues desde esta vista los ves. Y pues se volvieron pues lo que realmente mantuvo a todo el proyecto social. Y además, para acabar, pues también es interesante que la torre, pues es un ícono, ¿no?, de la ciudad. O sea, también otra vez volvemos, le dieron la identidad a lo que siempre fue. No fue la demuelo y le pongo un nuevo logotipo, y no, es mantener esa esencia. Pues sí, es muy llamativo que siempre se cuestiona o se dice que estaba prohibido poner letreros en los edificios en los años 20, 30, y que ellos argumentaron que no era un letrero, sino que eran las ventanas de la torre. En realidad sí era su publicidad, ¿no? O sea, la publicidad de esta empresa, pero bueno, lo argumentaron así y les valió. Y bueno, uno de los mayores secretos o de las mejores cosas que se hicieron en este proyecto es que se hicieron accesos muy bien controlados para que la vivienda no se combinara con lo comercial, ni con los restaurantes, ni nada, y cada cosa a la que uno va hay una perfecta distribución, ¿no? A la cafetería que les mostré en la parte baja, o al restaurante de lujo en la parte alta. Y pues en la parte del mezanín son estos los talleres que les platicaba, de todo, de relojería, de galerías, de foto, de todo, de textiles, joyería, etcétera, pues todo así de diseño muy lindo, y pues se vende ahí mismo. Y eso, el que la torre Oxo se regenerara, pues hizo que también toda la franja de atrás empezara a revitalizarse, a hacer nuevos desarrollos, nuevos parques, nuevos jardines, nuevos espacios, como vemos, ¿no? Y bueno, luego, otro de los elementos que a mí me parecen fundamentales para un reciclaje, regeneración de una zona, es la participación ciudadana. Sin ella, la verdad es que las cosas se pueden quedar tiradas por toda la vida, abandonadas por toda la vida, como pasa a veces en unas casas, ¿no? Que el mismo cuarto de trique se quedó así por toda la vida. Lo mismo pasa en la ciudad. También requerimos participar y ponerle el esfuerzo para que las cosas se transformen. En esta imagen, que está muy mala, pero bueno, me parece interesante porque es donde sale este edificito, es la Torre Oxo que acabamos de ver, ya con toda la transformación. Y atrás había otro pabelloncito de tabique, también así como lo ven, de 4 o 5 niveles, y pues estaba en la parte posterior. Aquí es la Torre Oxo del lado izquierdo y este edificio de tabique. Bueno, pues igual, le preguntaron a la comunidad, ¿quieren que conservemos ese edificio? Hicieron toda una encuesta, votación, así como a nosotros, ¿no? Nos preguntaban del aeropuerto, que si lo queríamos o no. Pues aquí igual, ¿quieren el edificio o no quieren el edificio? Y la gente
votó porque sí querían el edificio. Increíble, ¿eh? Porque realmente arquitectónicamente pues no está tan bonito como la propia Torre Ox, estaba más sencillo, pero igual con ese carácter industrial, aparente todo, ¿no? Dijeron, vamos a conservar. Hicieron otra encuesta. Ok, ¿y para qué lo usamos? ¿Qué uso quieren dar? La misma comunidad votó, ¿no? Y pues escuela, que si museo, que si, ¿qué quieren que sea? Y la gente votó por un museo. Y luego les volvieron a preguntar, ok, ya, museo, ¿y de qué? Y otra vez la gente votó en una encuesta, otra vez, y pues se van a sorprender. Lo que ganó fue un museo de la colección, que las colecciones que tenía la gente, de todos los que vivían ahí y de a los alrededores, mostraba su colección. Y era una joya ese lugar. O sea, podías ver una acción de Hulk, el hombre verde, mil. Podías ver el huevito Kinder y esos juguetitos. Podrías ver el que, no sé, el que coleccionas, conformado con el deseo de toda la comunidad. Y ese tipo de cosas que yo creo que sí es importante, el hacer la consulta, hacer que la gente opine, hacer que la gente participe, sí es muy valioso, sobre todo cuando se hace bien y efectivamente yo creo que enriquece porque es una decisión de todos y es algo que a todos nos conviene, a todos nos gusta, así lo decidimos y es más fácil que se preserven en el tiempo, ¿no? Cuando es un deseo de todos y no de uno. En el caso de Girardelli, es también una antigua fábrica de chocolate en la ciudad de San Francisco. También fue gracias a la comunidad que se rescató, porque ya estaba anunciado que se iba a demoler, que se iba a vender, que iba a haber un nuevo desarrollo de viviendas en el lugar y la comunidad sintió muchísima nostalgia y pena porque eso se perdiera, algo que para todos era un lugar de identidad, de historia, de cultura, y no les gustó nada la idea y entre todos los habitantes de alrededor reunieron el dinero, compraron el lugar, lo restauraron, lo reciclaron y hoy es un lugar icónico. Si uno va de visita a la ciudad de San Francisco, tienes que ir ahí a conocer. Ahorita ya esto nos parece algo como no tan novedoso, pero en su momento fue muy, muy novedoso, ¿no? El que se rescatara este inmueble y que hoy es plaza comercial y restaurantes y también en los alrededores empezó a transformarse muchísimo hacia una zona más turística, más visitable, más habitable, más segura. Y lo mismo pasó con el distrito Art Deco de Miami, que en realidad también había estado muy, muy deteriorado, muy abandonado. De hecho, yo siempre lo recuerdo con este programa que se llamaba Miami Vice, de puro vicio, de puro drogas, puro ya vandalismo, que estaba así y así era. O sea, sí el programa denota esa imagen real de esta zona, de, pues ya deteriorada. Y pues también un grupo de arquitectos se unieron para considerarlo y pues valorar todo este distrito, Art Deco, que es, para ellos dicen es el distrito con mayor número de arquitectura deco en una misma zona. No es que sea el mejor, incluso hay otros países que tienen mejor Art Deco, mejores ejemplos, pero aquí es un conjunto continuo, cercano, de tal vez son yo creo que 15 manzanas por 5, que tienen este tipo de arquitectura, casi todo, 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 está muy, muy armónico y empezaron otra vez a hacer muchísimo porque se preservara, se rescatara, se considerara una zona histórica, artística, que se protegiera y lograron pues algo impensable, que también una zona turística frente al mar conservara edificios de un piso, de dos, de tres, de cuatro, para nuevos desarrollos, que también uno diría es inviable, ¿no? Es por la escala, es difícil que alguien quiera invertir tanto en un edificio que me va a dar tan pocos habitaciones de hotel o tan poco, o un restaurante que quién sabe si pegue y en cuánto tiempo pegue. Y si ustedes van hoy, pues van a ver eso, que está conservada en su esencia. Así, un edificio de 2 pisos, la sala de cine, el edificio de correos, el restaurante, el hotel chiquitito de a lo mejor 15 habitaciones, pero todo, todo rescatado. Y eso pues es padrísimo verlo. Y finalmente les voy a mostrar muy rápidamente un caso específico que hicimos en la oficina que se llama el Módulo de Protección Ciudadana, Ciudad y Patrimonio en María Auxiliadora Arquitectura. Hace como 15 años
había un edificio abandonadísimo muy cerca del Monumento a la Revolución, que ven en el marco. Y pues estaba deteriorado y abandonado desde el terremoto del 85. Lo único que rentaba todo ese gran predio e inmueble era este local blanco que ven en la planta baja, que vendían mariscos. Todo lo demás vacío y abandonado. Ese local pagaba de renta 17,000 pesos y ya. Todo lo demás vacío. Como ven, el de la derecha también tiene unas como armaduras, bueno, no son armaduras, pero justo fue la primera reestructuración, así tiene la licencia número 1 de reestructuración del sismo del 85. Toda la zona, pues como saben, siempre estamos con ese riesgo, ¿no? De las afectaciones sísmicas. Y nuestro edificio igual estaba súper amolado. De ser un edificio, como se le llamaba, de productos porque producían ingresos, producían dinero. Entonces tenían vivienda, locales comerciales u otros. En este caso eran puros departamentos, 4 departamentos por nivel, las plantas bajas comerciales, y en la parte de atrás, que es un predio grande, tenía una estación de camiones de los años 40. Y el edificio, así en esta situación, se transformó a las imágenes del lado derecho que les voy a ir mostrando. Les digo, no me voy a detener mucho por el tiempo, pero se reestructuró por completo todo. Columnas, traves, losas, todo. Se renovó por completo y se hizo un módulo de protección ciudadana. En aquel momento el gobierno de la ciudad quería que cada una de las alcaldías tuviera un módulo de protección ciudadana, a donde los policías de la ciudad tuvieran un lugar a donde ir a comer, a dormir, a dejar su armamento, a hacer estrategias, a la peluquería, doctor, etcétera. O sea, un centro que les diera atención. Y cosa que no tienen. O sea, la mayoría de los policías pues tienen que ir al baño donde pueden, comer donde pueden. No hay más que este módulo. Y pues bueno, el objetivo se hizo esa reconversión, esa reciclado total, como podrán ver aquí, o sea, total del edificio. Y pues del lado derecho es este edificio con todos los servicios, dormitorios, comedor, salones de descanso, regaderas, baños, todo. Y del lado izquierdo se hizo un edificio para planear estrategias, guardar armamento, gimnasio, todo ese tipo de cosas. Y un lugar en donde guardar 90 patrullas, que tampoco tienen lugar en la ciudad. O sea, también las patrullas están por donde pueden dejarlas. Entonces, lo que era la antigua estación de camiones se hizo más niveles, digamos. En vez de un solo bodegón, se hicieron varios pisos para las patrullas. La estructura se dejó aparente, tal cual, con estas columnas de acero que se taparon con acrílico para hacer las luminarias en el espacio. Y pues todo fue totalmente nuevo. Sí, era una zona también como para honores a la bandera, ejercicios, etcétera. Y pues bueno, una reconversión completa del edificio. Reestructuración, renovación, nuevos acabados, nuevos usos. Y esto también fue una lucha, porque el propietario dijo, yo la verdad esto lo tiro, o sea, este edificio lo tiro, ¿para qué quiero esa cosa fea que ya vieron del lado izquierdo? Y nosotros le vimos mucho potencial. Si se hubiera demolido el inmueble, por nueva reglamentación, el edificio no podía ser de esa misma altura, tenía que ser más chiquito. Entonces, al mantenerlo, se mantuvo ese mismo densidad o metraje autorizado y pues se podía reestructurar, o sea, había forma de volver a nivelar las losas, de fortalecer las columnas, los muros laterales de colindancias se volvieron a hacer prácticamente. Y entonces, este ejercicio, que se lo pongo porque es muy fácil de entender, el edificio original de la izquierda tenía 2,000 metros cuadrados. Una vez que lo intervenimos, se densificó a 4,000. Y sobre todo es eso de las patrullas, ¿no? Esta zona de estacionamientos fue lo que sumó en metrajes. La compra del predio fue 4 millones de pesos en ese entonces. Y era porque casi lo vendían como un terreno, porque decían esto no vale nada, está destrozado.
Se reestructuró en 8 millones y se le puso de acabados, pisos, aplanados, pintura, vidrios, fachadas, etcétera, 8 millones. La inversión total fueron 20. De los 17,000 pesos que rentaba originalmente, que en el año le daba 204,000, a partir de esta intervención, reciclaje, regeneración, reutilización del edificio, empezó a ganar 1,000,000 de pesos mensuales. O sea, 12 al año. ¿Sí ven la diferencia? O sea, es abismal de tener un edificio ahí abandonado por 30 años, abandonado. Y bueno, esto significa que en menos de 2 años, o sea, en 20 meses, recuperó los 20 millones que invirtió. Y lleva todos estos años ganando 1,000,000 mensual. Que yo creo que sí tenemos que empezar a cambiar pues la manera de pensar, la manera de ejercer, la manera de intervenir la ciudad. Yo creo que debemos de tener unas consideraciones mayores del potencial que tienen las estructuras ya existentes. Hay muchísimo valor en ellas por miles de razones, por su materialidad, por la ubicación en la que están, casi siempre céntricas, cercanas a transporte, con toda la infraestructura de una ciudad. Y además porque con una inversión relativamente menor, pues hay un teórico que acaba de fallecer realmente hace poco, arquitecto, Oriol Bohigas, si pueden leerlo también se lo recomiendo mucho, en donde él decía, la verdad es que ya prácticamente en el mundo no tendríamos que construir nada nuevo. Todo lo que ya existe hay muchísimo subutilizado como para poderlo transformar en todas esas necesidades que hoy tenemos. Y sí creo que no es totalmente cierto, o sea, sí también hay que hacer cosas nuevas y sí hace falta y es necesario, pero sí hay un potencial enorme en lo ya existente subutilizado. Y yo sí creo que debemos de empezar como arquitectos, ingenieros, los que estén inversionistas, a ver la ciudad y las estructuras y los edificios y el patrimonio industrial con otra mirada, porque tiene un potencial enorme que debemos de aprovechar. Entonces, pues muchas gracias por escucharme. Vamos a pasar a una serie de preguntas y respuestas, comentarios. Si quieren abrir el micrófono, adelante. Si quieren, si no, aquí nos van a apoyar con esta sesión. Gracias, arquitecta, por esta plática que pues nos ha resultado bastante interesante. Y sí, como lo menciona, vamos a pasar a una ronda de comentarios, preguntas que nos van a apoyar Oscar Pérez y Mariana Herrera para poder comentarlas. Entonces les cedo la palabra a cualquiera de ellos dos para que nos apoyen. Hola, buenos días. Pues si gustan, empezamos con las preguntas que nos hicieron llegar aquí vía Zoom en el chat y procedo a leerlas. La primera es, ¿qué estrategias se pueden incluir en las intervenciones arquitectónicas contemporáneas que ayudan en el rescate de espacios abandonados o subutilizados para disminuir la huella de carbono y garantizar la factibilidad económica? Ay, fue una pregunta demasiado larga. A ver, otra vez. ¿Cuál es el inicio? ¿Qué estrategias se pueden incluir en las intervenciones arquitectónicas contemporáneas que pueden ayudar en el rescate de espacios abandonados o subutilizados para disminuir la huella de carbono y garantizar la factibilidad Está muy económica? buena, gracias por esa pregunta. Realmente cada vez más se están haciendo ese tipo de estrategias en los edificios existentes desde hace unos 20 años, en donde ha estado mucho más consciente pues varias estrategias tipo LEED y Building Environment y Living Challenge y todas estas como serie de estrategias que están implementando mucho en Estados Unidos, en Canadá y demás. Nos ha llegado esa idea de hacer que nuestras edificaciones sean más reciclables, más reutilizables, más sostenibles, pero sobre todo va ligado a la economía. Yo creo que muchas de estas sí nos importa el medio ambiente, sí nos importa que no afecte, pero nos importa también que la economía de los grandes edificios o de los conjuntos pues sea más sana. Y entonces hay muchas estrategias que se están ya implementando. Por ejemplo, el reciclaje de agua ya es algo que casi todos los edificios deberían de tener como parte integral, ya no importa la escala.
Estamos hablando, por ejemplo, de torres como Torre Mayor o Torre BBVA, etcétera, o la Torre Reforma, en donde tuvieron que hacer estas plantas de tratamiento para que una descarga de 10,000 personas al día, pues no fuera directo al drenaje de una ciudad, ¿no? Lo colapsaría. Y que sí hiciera que tuvieran un mejor funcionamiento. Lo mismo en todo, en aires acondicionados, en ahorro de electricidad, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas, cuando uno ve las grandes escalas, lo que puedes hacer con acciones de gran escala o pequeña es increíble. Yo, por ejemplo, me ha tocado ver cosas como, por eso dicen que es bien importante que las cosas de sustentabilidad y de este tipo de estrategias las midamos, ¿no? Para ver realmente si sirvió poner esas celdas solares, si sirvió hacer estas cosas. A mí me tocó ejemplos como, por ejemplo, hay edificios que sus áreas comunes requieren luz artificial prácticamente todo el día por un mal diseño, ¿no? Por no tener ventanas que iluminan durante el día y por lo menos esas 10 o 12 horas, pues no se utilice la luz artificial. Bueno, he visto cómo por simplemente cambiar por sensores de paso, ya hacen que su recibo de luz que les llegaba de 10,000 pesos, les llegue de 5,000. Entonces, hay cosas que a veces es por economía, a veces por sí, sostenibilidad, a veces por no dañar al medio ambiente. Y cada vez más hay publicaciones que nos ayudan o nos guían en eso. Hay una muy interesante del arquitecto Gerardo Velázquez de La Ibero, en donde pone de ejemplo un edificio que se reconvirtió, digamos, un edificio ya de los años 50, 60, que se le hicieron una serie de adaptaciones para justo tener un aire más limpio al interior del edificio, celdas solares para justo el agua caliente o calefacción o lo que sea, o luz. Todo eso, pero además con cuestiones para medirlo. Podías ver, yo hicimos una visita a ese inmueble y podías ver justo que, por ejemplo, el aire afuera en la calle estaba contaminado en tal rango y al interior del edificio estaba más puro. Podías ver que habían ahorrado de luz tanto en el mes. Y ese tipo de cosas, la verdad, sí son un gran incentivo a quienes invierten en este tipo de estrategias que ya deberían de ser por reglamento, ¿no? Porque pues es para el bien de todos, no solo de la naturaleza, sino de la economía de los propietarios de un inmueble. Tenemos una segunda pregunta que dice, con una aproximación a la recuperación urbana, ¿qué zonas en la Ciudad de México cree que tengan potencial de realizar estas dinámicas de intervención? Uy, pues toda la ciudad, realmente, ¿eh? O sea, estamos todavía en pañales en esta temática. Nos hemos enfocado muchísimo en las zonas céntricas de la Ciudad de México, en las alcaldías centrales y sobre todo la Cuauhtémoc, la Miguel Hidalgo, la Benito Juárez. Pero todas, así, la Gustavo Amadero, la Azcapotzalco, etcétera, tienen un potencial inmenso de transformación y creo que, o sea, nos falta muchísimo voltearlas a ver así con esta mirada. Atlanta ha estado muy en la mira desde hace muchos años, se ha estado diciendo, hablando, mencionando, hay mucha como especulación en esa zona, aunque todavía no sucede realmente esa transformación o ese cambio. Y lo mismo ahora, pues una de las zonas que más está en riesgo de transformación, porque ya hay un plan de desarrollo urbano autorizado desde diciembre del año antepasado, que es la zona de Vallejo. Vallejo totalmente industrial, miles de metros cuadrados pues con todo, con bodegones, maquiladoras, industrias, fábricas, muchas de ellas todavía en acción. Sherwin-Williams es un ejemplo, pero muchas de ellas, subutilizadas, ¿no? Con espacios a lo mejor de almacén que pues ya podrían estar cambiando de uso. Y tiene, pues, ese va a ser pues una cosa muy impresionante de ver cómo va a suceder, porque es un plan en donde ya se permite, el objetivo es que se vuelva más vivienda que industria con el tiempo y que se densifique, ¿no? Si hoy son bodegones de un piso, de dos, empiecen a ser, creo que están autorizadas entre 5 y 8 niveles. Entonces eso va a ser un cambio radical, radical, radical para un territorio grande e importante industrial en la alcaldía de Azcapotzalco.
Pero ahí lo interesante es que también tiene que ir a la par de, otra vez, de la participación ciudadana, de la creación de espacio público, que ahorita no existe, de seguridad, de transporte, de muchísimos equipamientos que van a ser necesarios para justo que sí se vea un buen proyecto, ¿no? Como algunos de los que vimos hoy de ejemplo. Muchas gracias, arquitecta. Paso con la tercera pregunta. ¿Cuán accesibles son las políticas y leyes para la regeneración y reciclaje de inmuebles de la Ciudad de México? Pues yo creo que sí hay mucha posibilidad de que hagamos eso, ¿eh? Más bien está en nosotros, en la actitud con que tomamos los proyectos. Como les comento, la mayoría de los compañeros arquitectos que conozco, su primer así tendencia va a ser demolamos y hagamos algo nuevo. Y pasa con ejemplos de patrimonio bellísimo, ¿eh? No estoy hablando de algo que esté en duda si está bonito o no, o que haya un criterio de la estética de un inmueble, como puede ser lo industrial, que para muchos pueden decir eso, eso está bonito, o sea, hasta que lo ves con otros ojos lo empiezas a apreciar. Pero pasa muchísimo que el patrimonio artístico e histórico está en riesgo total y constante. Y también parece que es eso una parte de desconocimiento. Por ejemplo, hay estímulos fiscales para que uno como propietario tenga a lo mejor ciertos subsidios, ¿no? Si restauras tu inmueble, no pagues la escritura o no pagues la licencia de obra, no pagues la luz durante el proceso de restauración. O sea, se trata de favorecer que la gente sí quiera invertir en sus inmuebles. Nos falta muchísimo, porque la verdad es que también se esperaría no solo ese tipo de apoyos de no pagues cosas, cosas como, bueno, como estas que les acabo de narrar, sino más bien hay incentivos, ¿no? Hay apoyos para que se puedan rescatar. Por ejemplo, con el sismo del 2017, ese Plan Nacional de Reestructuración y de Restauración, pues ayudó a que muchos inmuebles que estuvieron fuertemente dañados se pudieran rescatar, se pudieran restaurar, intervenir. Pero así como esa estrategia que se dio por emergencia, debería de darse por querer tener un patrimonio vivo, ¿no? El rescate debería de ser constante. Ahí yo pongo de ejemplo mucho porque me gusta la idea que en Francia, en París en particular, un porcentaje de lo que dan el turismo anualmente se va para el rescate de los edificios, directo a la restauración de sus edificios, porque saben que el que haya esa calidad de turismo se debe a que tienen una ciudad impecable. Entonces, sí creo que nos faltan muchas más estrategias para incentivar que la gente rescate sus edificios, los restaure, que haya una mucho mayor divulgación de lo que se puede hacer y pues que también haya estrategias como las que mostramos hoy, ¿no? Que el gobierno fomenta, propicia, invita a ese cambio, ¿no? A esa renovación. Como vimos, ¿no? El Museo del Diseño, o sea, fue un edificio, un inmueble que transformó ya con el dinero de muchos otros todo lo de alrededor. Entonces sí nos falta, pero bueno, son ejemplos. Muchas gracias, arquitecta, por su respuesta y procedo a leer una pregunta más, que sería, ¿cuál cree que son los mayores obstáculos para que este tipo de estrategias de reciclaje se repliquen más en las ciudades mexicanas? Perdón, que está un poco... ¿Cuál cree que son los mayores obstáculos para que este tipo de estrategias de reciclaje se repliquen más en las ciudades mexicanas? Los obstáculos yo creo que es la cultura, ¿eh? Por eso a Fundar MX le ha importado mucho difundir el valor de las cosas, del patrimonio arquitectónico y urbano, porque si no lo conocemos, pues tenemos la osadía de demolerlo, de tirarlo. Si lo conocemos y lo valoramos y para todos es como un referente común, pues todos lo defendemos, ¿no? No permitimos que algo desaparezca, la esencia de un sitio. Algo que ha pasado muy lindo es en Oaxaca, por ejemplo, ¿no? Hay una identidad tal y hay un reconocimiento tal de su patrimonio y de su cultura y de su historia, que el centro histórico se está poco a poco,
está llevando también décadas, pero poco a poco se está renovando, restaurando nuevos usos, usos originales, pero rescatando mucho de esa identidad y no permitiendo que haya nueva arquitectura que sea pues discordante, ¿no? Con ese entorno. Entonces, la cultura es bien, bien importante, creo que es uno de los obstáculos mayores, la falta de cultura, y lo digo en todo, a nivel propietarios, arquitectos, gobierno, que no ve el valor que tienen las cosas. Hay otros ejemplos pues, muy bonitos, por ejemplo, de rescate, como el que se dio en la ciudad de Orizaba, al renovar o rescatar su río, el río que pasa por la ciudad. Es uno de los pocos a nivel de todas las ciudades de México que solemos tener esa gran equivocación de contaminar nuestros ríos, más aún todos estos que están, les digo, en la parte central de las ciudades, que le dieron origen, que le dieron vida, y que, por ejemplo, en el caso de esta ciudad, lo rescataron, volvieron a limpiarlo, o sea, es uno de los afluentes naturales del deshielo del Pico de Orizaba, y eso pasaba por su ciudad, contaminándolo con basura, con todo, y hoy en día está rescatado. Entonces, yo sí creo que podemos hacer muchas cosas a partir de valorar, a partir de conocer, y entonces a cada quien en donde nos toque, si es un funcionario, si es un urbanista, si es un arquitecto, si es un propietario, cada quien hacer su parte, ¿no? La parte de hacer lo mejor por el lugar. Y además la verdad es que al final, finalmente es para el bien de uno mismo, ¿no? O sea, está haciendo un bien a tu entorno, a tu ciudad, a tu barrio, a todo, pero también a ti te está conveniendo, ¿no? Tiene plusvalía tu edificio, tiene plusvalía el parque enfrente, o sea, es un bien para todos. Muchas gracias por sus respuestas, arquitecta. Creo que fueron muy nutrientes para todos nosotros. E igual queremos agradecer a las personas que preguntaron por vía chat y sus comentarios. Los que no hagamos hecho, se los haremos llegar a la arquitecta lo más próximo para dar una pronta respuesta a esto. Gracias. Muchas gracias, gracias por todas las preguntas, por todos los comentarios y con gusto los voy a leer y si es posible les devolvemos la respuesta y gracias por su atención, gracias por interesarse en estas temáticas un día como hoy, un domingo, a 1 de la tarde, nos da mucho gusto. Muchas gracias, arquitecta, y también gracias por sus preguntas. Mariano, no sé si haya preguntas de Facebook, si las podemos leer Sí, rápidamente. sí, gracias. Voy a leer aquí algunas preguntas y comentarios que tenemos en Facebook. El primer comentario de Beatriz Velázquez Inclán nos dice: María Bustamante Harfuch, es un placer escucharte en tan interesante conferencia. Abrazo y felicitaciones. Tenemos una pregunta de Martín M. Checa Artazu. Una muy interesante plática. Quisiera hacer una pregunta. ¿Qué opinas de operaciones como la de la recuperación de la Casa Ojea, que fue salvada y movida momentáneamente al construir la Torre Reforma? Pues primero, muchas gracias por este comentario, Beatriz. Me da mucho gusto que nos acompañes y gracias por el mensaje. Y luego la pregunta segunda me parece también pues brillante porque realmente el Paseo de la Reforma tenía ese tipo de casas a todo lo largo. Era nuestro Paseo Montejo, que hoy afortunadamente se sigue todavía preservando mucho en la ciudad de Mérida. Así era, nuestra ciudad, nuestra calle principal con estas casas majestuosas. Casi 100 años se había preservado esa imagen y a partir pues, de los años 50 con el modernismo empezó a transformarse, a demolerse y a hacer los edificios de la modernidad. Y también de muy buenos arquitectos, la verdad, de Mario Pani, de Villagrán, están por toda la avenida. Sin embargo, pues eso fue haciendo que ya las casas no tuvieran el mismo valor. Y por lo mismo que decimos, ya una casa de un piso, 2 o 3, pues no puede competir contra un edificio de 20, 30 niveles. Económicamente las ponen en una angustia total a nivel, o sea, son de estas estrategias urbanas que hacen que todo patrimonio, la verdad, esté en un riesgo total, o sea, porque nada compite con eso, ¿no? Hablando de dinero. Entonces, en este caso, muchas casas patrimoniales en Reforma se fueron demoliendo, la gran mayoría totalmente demolidas. En los peores de los casos, o mejor, ya no sé qué decir,
dejaban la fachada pegada al edificio nuevo de 30 pisos, o le dejaban un volumencito de la primera crujía o la esquinita y adosada otra vez a un edificio contemporáneo, pero muy, pues, agredida totalmente, ¿no? Yo siempre he dicho, es que dejarle al monumento un fragmento es como a un cuerpo humano dejarle la cabeza y ya, o el brazo ahí suelto. Es así, o sea, y en este caso sí fue impresionante porque marcó un cambio, ¿no? Fue un antes y un después. La Torre Reforma, con esa estrategia de mover la casa 50 metros, construir el estacionamiento y volverla a regresar a la esquina donde siempre estuvo, pues fue brillante, ¿no? Porque sí se puede hacer, sí se puede preservar el patrimonio, puede formar parte de una arquitectura contemporánea completamente, del siglo XXI, como ya saben, también multipremiada a nivel mundial, y la casa sigue teniendo toda su dignidad, toda su presencia, su uso, también su valor comercial. Ustedes saben, es una tienda de computación muy prestigiada y no perdió nada, no perdió ningún muro, ninguna fachada, ningún nada. Y a la inversión, que fue, sí, creo que fueron $10 millones ese movimiento. Pero hablando de una torre de las 33, creo que son pisos o 40, yo no recuerdo ahorita, pues es económicamente viable, ¿no? Entonces, pues me encanta que lo mencionen en las redes sociales, que lo pongan de ejemplo, porque es un muy buen ejemplo. O sea, el patrimonio arquitectónico no está en pleito con el desarrollo inmobiliario, con la economía positiva, con la mejora de un entorno. Nunca ha estado en pleito, al contrario. Somos nosotros los que no hemos sabido tratarlo, ¿no? De cómo integrarlo a la actualidad, a los nuevos usos, a las nuevas tendencias y darle su lugar, porque siempre el patrimonio va a ser una plusvalía, siempre, siempre, siempre. O sea, no, es como tener, es que es algo único que se diferencia. Yo siempre he dicho, el patrimonio en México es de lo que está catalogado es menos del 0.0001% del total del desarrollo que hay en todas las ciudades. O sea, estamos protegiendo el 0.0001 y todavía además lo estamos cuestionando, tirando, demoliendo, no valorando. Entonces sí creo que tiene que haber como un cambio, ¿no?, en la concepción de ello y ver cómo sí intervenirlo, cómo sí hacerlo, darle valor, cómo esa misma casa que pues tuvo más de, yo creo que como 30 años, con un uso menor, con un ingreso menor, y hoy en día volvió a recuperar su valor. Cada metro cuadrado de esa casa se puso al día, o sea, está con una plusvalía total. Entonces, gracias por mencionar. Buen ejemplo. Ahora sí, para concluir con esta ronda de preguntas, voy a leer un comentario más que es de José Luis Albert. Felicidades, excelente presentación. Y una pregunta más de Leida V. ¿Gentrificación y recuperación de espacios van de la mano o no necesariamente? Perdón, otra vez las últimas dos palabras, gentrificación y recuperación. ¿Gentrificación y recuperación de espacios van de la mano o no necesariamente? No necesariamente, pero ojalá y fuera que sí fueran de la mano, porque siempre se ha pues cuestionado mucho la gentrificación, porque sí es un fenómeno social que suena injusto, suena difícil, ¿no? Estamos desplazando a los residentes originales por una nueva tendencia económica que es inevitable, o sea, ahí no hay de otra, ¿no? O sea, hay cosas o sea, requiere tanto un entorno eso, económico, social, medioambiental, político, urbano, son tantas cosas que generan eso, que ese cambio es inevitable. Entonces, ¿qué mejor que haya una cosa que vaya de la mano? Con una transformación, pues, pensada a nivel gobierno, a nivel desarrolladores, de querer hacer el bien. Un ejemplo que a mí me parece muy bello es este que les mostré de la Torre Oxo en Londres, ¿no? Se quedaron residentes de los alrededores que requerían una vivienda social, se volvieron empresarios porque generaron un taller en donde hacían sus propias cosas de diseño, de joyería, de textiles, de qué sé yo,
se volvieron, sí, tuvieron la primera llamada, o sea, a lo mejor no todos decidieron, unos no, unos ya tendrían otro trabajo, pero tuvieron oportunidades de quedarse en ese entorno, de mejorar su forma de vida, de su residencia, de su taller y de su comercio en planta baja. Y todo eso no afectó a que de todas maneras la ciudad se volviera económicamente más atractiva, con restaurantes de mejor nivel, con un andador ya constante de gente en la zona. O sea, eso yo lo veo como algo muy positivo, pero no muchas veces se da, ¿no? Muchas veces es radicales, adiós, te vas a otro lado y que te vaya bien, ojalá consigas una buena casa en otra colonia. Pero muchas veces sí se pueden dar casos así. Hay un ejemplo muy bonito que se dio en el centro histórico, en la calle de Mina. Desarrolladores hicieron un nuevo conjunto de vivienda social, medios, nivel social medio, y la única condición que se les puso es que la planta baja se dejara para personas con alguna discapacidad y que se les ofreciera esa vivienda a un mejor precio. Entonces, así fue. Gente con discapacidad vive en esa planta baja y todos los demás pisos se desarrolló la vivienda social en venta, social medio en venta, y pues todos viven armónicamente. Entonces, sí creo que está mucho en nosotros, en quienes seamos, les digo, desde nuestro entorno en que podamos hacer el cambio y transformar, hacerlo mejor y ser propositivos y ser creativos y ofrecer cosas. Hay otro ejemplo que me gusta mucho de un arquitecto brasileño que dice que él, todos los proyectos que hace residenciales de lujo, de buen nivel, dice, yo a mis clientes les digo que solo se los hago si el 10% de lo que va a costar su casa se destina a un proyecto social, a una vivienda social. Si compro 30 millares de tabique para tu casa, pues 300 se fueron para esa casa que voy a también construir y hacer, y tú vas a ver a dónde va a ir y a quién se la voy a dar y a quién le construimos, pero tú me vas a ayudar a hacer eso. Esas son formas creativas, ¿no? Yo creo de ejercer nuestras profesiones. Y creo que pues sí hay maneras de ver que no todo es malo, que no hay que cuestionar todo lo malo. Hay cosas buenas que se llevan a cabo también de transformación, pues a través del desarrollo, ¿no? Gracias, arquitecta, gracias también por las respuestas. Gracias, Mariana y Oscar, por ayudarnos a leerlas. Para eso quisiera antes pues darle la palabra a Genoveva para que nos pueda compartir algo sobre lo que pues hemos visto en estas hora y media, que ha resultado bastante interesante. Así que gracias, ahí me escucho, es que ya no sé si me escuchan ahí, ¿verdad? Sí, sí te escuché. Perdón. Muchas gracias. Pues bueno, fue un gozo realmente de exposición. Siempre pues prácticamente la arquitecta María Bustamante Harfuch dio todo nuestro manifiesto, lo que somos en Reurbano. Realmente nosotros, bueno, creemos en mejores maneras de construir, ¿no? Mejores ciudades, vecindarios, espacios, pues creando así, pues también una mejor calidad de vida, ¿no? Para los dueños, para los inquilinos, para los individuos, amigos y familiares pues, que utilizan nuestros proyectos, ¿no? Y así pues construimos mejores comunidades que logran ser sostenibles, inclusivas y bien pensadas. Pues, ¿qué les puedo decir? Realmente, bueno, ahorita me gustaría mucho ver si más adelante podríamos coordinar incluso con la arquitecta María Bustamante Harfuch una visita también a nuestros proyectos para que los vean todo este reciclaje que hemos hecho. Ahorita tenemos proyectos activos en Tacubaya, en la colonia Centro, en la calle Bucareli. No por nada, pues también la calle Bucareli fue esta avenida majestuosa. Y también en la colonia Juárez, también en la colonia Escandón. Entonces, sería también muy interesante que pudieran conocer el proyecto ya físico, ¿no? Saber este reciclaje y reurbanización que se está haciendo. Y pues la idea es mejorar la calidad de vida, ¿no? De nuestros clientes. Y pues invitarlos a caminar nuestras calles, a proteger nuestro patrimonio arquitectónico. La verdad es que hay unas, como dice la arquitecta, o sea, toda la ciudad, en toda la ciudad tenemos pues grandes, pues grandes joyas, ¿no? Arquitectónicas. Y pues sí, hay que cuidarlas y recuperarlas, ¿no? Y bueno, pues
para cerrar, quisiera pues agradecerles a todos su apoyo, su intervención, toda su atención también, bueno, al colegio, a Fundarc, al Colegio de Arquitectos, al Grupo de Cronistas de Ciudad de México, y pues ojalá y nos sigamos viendo en estos recorridos tan interesantes, ¿no? Que siempre nos dejan con mucho conocimiento y pues muchas ganas, ¿no? También de recorrer cada día nuestra ciudad y de cuidarla mucho. Gracias, Genoveva. Sí, como lo dices, creo que este recorrido nos deja mucho que reflexionar, pues para recuperar y rescatar estos espacios subutilizados o abandonados, y como le decías, para mejorar la calidad de vida, no solamente para las personas, sino también de los mismos edificios, de los espacios, porque los edificios viven a final de cuentas y también pues forman parte de una ciudad, también para mejorar la calidad de vida que pues tenemos en nuestras ciudades, ¿no? Y bueno, yo espero que este recorrido que nos dio la arquitecta María nos haya resultado bastante interesante, nos haga reflexionar, y pues también haga más conscientes de cómo abordamos estos espacios y cómo los valoramos, ¿no? Para poder rescatarlos. Y bueno, ya para finalizar, de parte de Fundarc MX y nuestras alianzas con Reurbano, Colegio de Cronistas de la Ciudad de México, la Casa del Arquitecto, pues les agradecemos su interés en el recorrido. Y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, nos están viendo pues, en la transmisión de Facebook y también por este Zoom. También Jenny por el equipo de Reurbano por acompañarnos y a la maestra María por esta ponencia. Les invitamos a seguir nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram como Fundarc MX. Ahí puedan encontrar contenido y eventos nuevos cada semana, también en el Eventbrite de Fundarc MX. Y finalmente, pues agradecerles a todas y todos por su asistencia y por seguirnos y les esperamos en próximos eventos. Que tengan un bonito domingo y gracias por asistir. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. También invitarlos a que nos sigan en redes sociales en Reurbano. Ya me eché mi comercial. Que tengan buena tarde todos. Gracias, buena tarde. Gracias.